Bueno, hoy vamos a hablar de la oración utilizando el carisma de la infancia espiritual. En otras aulas hemos hablado pues de métodos, ¿verdad? De cómo San Ignacio, por ejemplo, no se llevaba con un método, de cómo Santa Teresa también tenía otra fórmula. En este caso, hablar de infancia espiritual, más que un método, que no os voy a explicar el método porque no hay método, es una actitud con la que yo me encuentro con Dios en mi oración, ¿vale? Y esto es muy importante, porque es la actitud precisamente de la infancia, es decir, de hacerse como un niño, que es la clave delante de Dios. Se dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y lo somos por el bautismo. Pues la infancia espiritual resalta mucho esto, la filiación divina, el realmente sentirme hijo, niño pequeño delante de Dios. De los que son como niños es el reino de los cielos, decía Cristo. Pues este es como el meollo. Entonces, para explicarlo, vamos a servirnos de la santa por excelencia a la hora de hablar de infancia espiritual, que es Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, porque ella en su vida ha encarnado en plenitud este carisma. Por lo tanto, al hablar de ella, lo que vamos a buscar es comprender esta actitud y luego nosotros ya poder vivirla delante de Dios en nuestra oración. Entonces, tres claves de esta oración de infancia espiritual, tres claves que nos pueden ayudar. La primera, quien vive la infancia espiritual tiene una confianza plena y absoluta en Dios. Ahora voy a explicar en qué se traduce esto. Confianza plena y absoluta en Dios. Imaginaos por un momento, vamos a retroceder a nuestra infancia, cuando uno tiene, 8 años, pues vivimos la confianza absoluta en nuestros padres. Nadie duda que hoy vaya a tener un lugar donde dormir, que hoy va a tener un plato que comer, ¿verdad? Porque el niño no tiene que preocuparse de esas cosas. Asume que el padre y la madre se encargan de ello. Pues esto es tener confianza total y absoluta en Dios, ¿no? El no dudar en ello. Y muchas veces nosotros cuando rezamos, eso no ocurre, ¿verdad? ¿Cuántas veces te vienen dudas? Señor, ¿por qué está tardando tanto esto en ocurrir? ¿Por qué no viene? No, un montón de porqués que le preguntamos al Señor y dices, pues es que la respuesta es muy fácil, confía en mí, ¿no? Munilla, este obispo de España tan bueno, siempre pone un ejemplo al hablar de esta confianza en Dios, ¿no? Él pone el ejemplo de cómo los niños pequeños, ¿no? Él pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una imagen muy visual. Dice, un niño pequeño cuando está jugando con su padre, a veces puede jugar a tirarse, desde el sofá al suelo para que su padre le coja, ¿no? Y dice, y como sabe que me va a coger, el niño coge más carrilla y salta más lejos todavía, porque sabe que el padre le va a coger, ¿no? Porque tiene confianza absoluta en su padre, ¿no? Y este ejemplo lo utiliza Munilla para decir, ¿por qué nosotros a veces no nos atrevemos a lanzar a un nuevo trabajo, a una vocación, a un lo que sea? ¿Por qué? Porque dudamos que mi padre me vaya a coger, ¿verdad? Pues la infancia espiritual es lo contrario, tener confianza absoluta en Dios. Bueno, primera clave es esa. Segunda clave, poner amor en las cosas pequeñas. Quien vive la infancia espiritual, lo que se esmera, su gran lucha es por cuidar el amor en las cosas pequeñas, ¿verdad? Los niños pequeños hacen algo parecido, ¿verdad? No hacen grandes cosas porque son tan pequeños que se fijan en las cosas diminutas y chiquititas de la vida. En cambio, el soberbio, ¿verdad?, ya no se fija en esas cosas pequeñas, no le da la importancia que se merece. Estamos, por ejemplo, en el mes de mayo, mes de la Virgen, seguro que estamos rezando todos el rosario, pues quien viva el carisma de la infancia espiritual, pues su gran lucha este mes de mayo es por poner amor en cada una de las Ave Marías que pongo, ¿verdad? Santa Teresita de Lisieux, lo veremos luego, ella decía, nunca recé el rosario sin distraerme, era una de sus grandes batallas. Y nosotros podemos pensar, bueno, si es que ya, total, me voy a distraer seguro, ¿no? ¿Para qué esforzarme? Voy a poner más énfasis en otras cosas. Pues la infancia espiritual es esto, poner amor en las cosas pequeñísimas. Y ahí es nuestra gran batalla, nuestra gran lucha. Y la tercera clave es no temer la propia pequeñez. Para vivir la infancia espiritual es necesario reconocerse muy pequeño, en dos sentidos. Uno es en no sentirse capaz
de grandes obras ni sacrificios. Santa Teresita de Lisieux, cuando miraba a los grandes santos de la Iglesia, ella decía, esto es imposible. Entonces ella decía, no es mi camino es el de las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, asumir la pequeñez, asumir que no somos capaces de hacer esos grandes sacrificios, grandes penitencias, grandes tal, ¿no? Ella, por ejemplo, le pasaba que como tenía una enfermedad, en Cuaresma siempre las carmelitas hacen grandes penitencias. Pues la pobre nunca podía hacer esas grandes penitencias, ¿no? Hasta que un año sí que por fin pudo por la enfermedad, ¿no? Y se sentía, fíjate, lo que he llegado a hacer, ¿no? Lo mismo que mis hermanas, ¿no? Pues pequeñez, muy importante, sentirnos muy pequeños y muy débiles. ¿Y por qué esto es importante? Porque a la vez que nuestro camino no es el de las grandes hazañas, a la vez mi debilidad es una oportunidad para necesitar más a Dios. El niño pequeño se siente muy necesitado de su padre porque se siente débil, no se sabe limpiar las manos, no sé nada, necesito de mi padre. Pues precisamente cuanto más pequeños nos reconocemos, más débiles nos encontramos, más necesidad tenemos de Dios, ¿vale? Estas son como 3 claves muy sencillas para comprender lo que es la infancia espiritual. Entonces, como os he dicho que esto es una actitud, ¿vale? Lo que he pensado para comprender bien esta actitud es a través de ejemplos. Entonces, hay un libro que os recomiendo mucho si os interesa este tema, que es el libro de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, de donde yo he sacado diversos ejemplos de su vida que ella relata para que nos ayude a comprender cómo pensaba ella para poder entender lo que es la infancia espiritual, ¿vale? Entonces, ella, por ejemplo, algunos os lo voy a leer, otros no, ¿vale? Pero un poco para iros iluminando. Ella, por ejemplo, se preguntaba muchas veces, ¿por qué Dios da dones distintos a la gente, ¿no? Ella, lo que os he dicho, se reconocía muy pequeña y veía a otras hermanas suyas muy grandes, veía a los grandes santos y decía, ¿por qué Dios da cosas distintas? Pero fijaos, no lo miraba como una queja, sino como una gran interrogación. ¿Por qué el Señor a mí no me da las cualidades de a otros? Y entonces ella encontraba una respuesta muy sencilla. Vais a ver que es muy cursi, ¿vale? Pero ya está, es muy cursi, pero su cursilería también ayuda a entender un poco cómo es su camino. Pues ella dice, ya lo he comprendido, porque si todos fuésemos rosas, no habría belleza en el campo. Para que haya belleza en el campo es necesario que haya margaritas, rosas, tulipanes, ¿no? No me sepas nombres de flores, pero diversas flores, porque de esa forma, ¿verdad?, la naturaleza es tan bella. Y entonces esto es lo que comparaba a su vida y decía, claro, yo no soy una rosa, yo no soy una gran flor, yo soy una margarita, pero las margaritas cuánta belleza dan en el campo, ¿no? ¿Vale? Entonces, como veis, es su modo de ver su pequeñez, su debilidad. Vamos a ver algún ejemplo de su vida. Fijaos, esto es muy importante para entender bien la infancia espiritual. Es muy importante a veces plantearse cómo es mi relación con mis padres. Puede parecer una tontería, pero claro, si yo miro a Dios como mi padre y mi relación con mi padre en la tierra está dañada, por lo que sea, no voy a entender lo que es confiar en mi padre. No voy a entender lo que es que mi padre o mi madre estén siempre pendientes de mí y me amen con un amor incondicional. No lo voy a comprender. Por eso, qué importante es primero sanar esas relaciones paternofiliales para poder entender y vivir bien esta infancia espiritual. Por eso, cuando uno mira la vida de Santa Teresa, ¿qué se da cuenta? Que en su casa el amor que tenía su padre era infinito, hasta el punto que le llamaba su rey. Mi papá es mi rey. Y le trataba así, ¿no? Y todas las delicadeces de su padre para ella eran como unos grandes detalles de amor. Por eso, claro, ella podía luego extrapolar eso a Dios. Y decir, Dios me cuida tanto como mi padre en la tierra, ¿no? Tenía una imagen en la que reflejarse. Por eso, si nuestra imagen de nuestros padres está dañada, eso hay que sanarlo para poder entenderlo. Entonces, para que entendáis un pasaje de su infancia con su padre, dice, era una niña que me emocionaba con gran facilidad. Hablando de ella, decían, es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace algún pequeño desaguisado, siendo muy pequeñita, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita del empapelado
y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó 4 horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María: «Dile enseguida a papá que he rasgado el papel». Y estaba allí como un criminal que espera su condena. Pero tiene su teoría de que si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Para que entendáis un poco, su relación con su padre era no de temor, sino de todo lo contrario. Cuanto antes le diga lo mal que he hecho las cosas, antes me dará su perdón. ¿Vale? Es un pequeño detalle, pero yo creo que es muy importante para poder comprenderlo. Como el libro de Historia de un alma va cronológicamente, ¿vale? Os voy a ir diciendo cosas cronológicamente. De la vida de niña pequeña, solo 2 detalles más, ¿vale? Su primera comunión y su primera confesión, para que entendáis la delicadeza del alma. Lo de el amor a las cosas pequeñas lo vais a entender en estos pasajes. Su primera confesión. Entonces, una anécdota que ella cuenta siempre. Que iba por la calle, su papá le daba siempre moneditas para que ella diese a los pobres, y entonces en una ocasión se le iba a dar un pobre y ese pobre se dio la vuelta, como diciendo: yo no lo necesito. Y la pobre Santa Teresa se sintió muy dolida y dijo: ay, no ha aceptado mi moneda, tal, y se fue a casa triste, como diciendo: ¿cómo puedo yo ayudar a este pobre que ha rechazado? ¿Cómo le puedo dar algo que no me rechace? Y entonces se acordó que en una homilía un cura dijo: lo que pidas en tu primera comunión, Dios te lo concederá. Y entonces ella se había quedado con esa copla y dijo: pues ya está, el día de mi primera comunión la voy a ofrecer pidiendo por ese pobre, porque eso es un regalo que él no puede rechazar. Y entonces al cabo de unos meses llegó su primera comunión y ella cuenta, ¿no?, que lo pidió esto el día de su primera comunión. Y dice ella en su libro: Dios habrá escuchado la oración que él mismo me había inspirado que le dirigiera por uno de sus miembros dolientes, ¿no? Entonces ella misma veía que el deseo de pedir por este pobre había venido de Dios, ¿vale? Como veis, son cosas muy pequeñas pero vividas con una gran intensidad de amor. Y el día de su primera confesión, otro detalle estúpido, ¿no? Preparando la primera confesión con su catequista, ¿no? Pues mira, cuando te confieses vas a decirle a Dios tus pecados, tal. Y entonces ella a su madre le dijo: oye, mamá, y cuando me acerque al cura a confesarme, ¿le tengo que decir que le amo con todo mi corazón? Porque es Dios con quien estoy hablando, ¿no? Entonces, para que veáis, ¿no? Con la edad tan tierna de una primera comunión, comprendía ya estas cosas. Bueno, vamos a avanzar un poco en su vida. Otro detalle de amor, para que veáis. El día de su primera comunión. Su madre había muerto. Llega el día de su primera comunión y lógico, ¿no? Qué pena que mi madre no esté aquí, es lo que pensaríamos cualquiera. Pues quien vive la infancia espiritual piensa de otro modo, sobrenatural. Entonces voy a leer lo que ella pensó. No, el día de mi primera comunión no me entristecía la ausencia de mamá. ¿No estaba el cielo dentro de mi alma? ¿Y no ocupaba en él un lugar mi mamá desde hacía mucho tiempo? Entonces, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida, que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Entonces, si os dais cuenta, la infancia espiritual consiste en que nunca me puedo quejar de Dios. Dios es mi Padre. ¿Cómo me van a ocurrir cosas malas? Lo que me ocurra tengo que verlo siempre desde el prisma de Dios, ¿no? Otro detalle para que veáis en este sentido de cómo amar a Dios. Ella decía que, claro, cuando leía la Biblia veía un pasaje que le costaba mucho entender, que es ese pasaje donde Jesús le explica a Pedro, ¿no? Esta mujer ha sido una gran pecadora y por lo tanto ama más que el que no ha pecado, ¿no? ¿Os acordáis de ese pasaje, no? ¿Quién va a querer más? El que ha sido más perdonado. Pues ella decía, claro, esto no puede ser verdad, porque yo en mi vida no he cometido grandes pecados. Y si el pasaje es verdadero, significa que yo nunca podré amar a Dios tanto como le aman los grandes pecadores. Y entonces ella decía, esto no es así. Yo os voy a leer el pasaje donde lo explica ella. No tengo, pues, ningún mérito por no haberme entregado al amor de las criaturas, ya que solo la misericordia de Dios me preservó de hacerlo. Reconozco que sin él habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena, y las profundas palabras de nuestro Señor a Simón resuenan con gran dulzura en mi alma. Lo sé muy bien, al que poco se le perdona, poco ama.
pero sé también que a mí Jesús me ha perdonado mucho más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. El Padre, sabiendo que en el camino de su Hijo hay una piedra, se apresura a ir antes que Él y la retira, sin que nadie lo vea. Ciertamente que el Hijo, objeto de la ternura previsora de su Padre, si desconoce la desgracia de que su Padre lo ha liberado, no lo manifestará su gratitud y le amará menos que si lo hubiese curado. Pero si llega a saber el peligro del que acaba de librarse, ¿no lo amará todavía mucho más? He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. ¿Cómo me gustaría desmentir esas palabras? ¿Veis, no? La ternura. Esto ya no es cursilería, esto es una gran profundidad interior, ¿no? Y como veis, a la hora de rezar, que es lo que nos interesa, pues rezar también es esto. Es llevar pasajes de la Biblia que nos cuesta entender o que decimos, pues a mí esto no me ocurre, lo que sea, y conseguir verlo desde el prisma desde el que Dios te está diciendo que lo tienes que ver, ¿vale? En este caso, pues de un alma pura, ¿no? Vamos a ver otro pasaje donde se ve esta confianza en Dios, ¿no? Que todo me lo concede, como mi Padre, ¿no? Que le pida lo que le pida, como me quiere tanto, me lo va a dar. Pues vamos a ver un pasaje de confianza donde ella pide por la salvación de un gran pecador, ¿vale? Entonces ella quiere que un pecador se salve, confía plenamente que Dios se lo ha concedido, pero aún así le dice, pero si me das una señal, me alegrarás muchísimo, Jesús. Y como cualquier padre, ¿verdad? Pues dice, ay, mi hija me pidió esto, venga, se lo voy a conceder, ¿no? Pues ella continuamente veía así su relación con Dios. Entonces vamos a ver cómo lo narra ella. Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno y para conseguirlo empleé todos los medios imaginables. En el fondo de mi corazón, yo tenía la plena seguridad de que nuestros deseos serían escuchados. Pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre infeliz de Pransini, se llamaba el malo, y que lo creería aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que simplemente para mi consuelo le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle leyendo los pasajes que hablaban de Pransini. Al día siguiente de su ejecución, cayó en mis manos el periódico La Croix. Lo abrí apresuradamente. ¿Y qué fue lo que vi? Las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. Pransini no se había confesado. Había subido al cadalso y se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por 3 veces sus llagas sagradas. Después su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces, como veis, son pequeñeces, pequeños detalles, pero que es lo que su alma, ¿verdad?, le conmueve, ¿vale? Esto es muy importante porque hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, en la que todo se vive de un modo tan extraordinario, tan grandioso, tan tal, quizá lo pequeño ya pasa a segundo plano, ¿no? Y por eso, como veis, qué importante es. Bueno, luego ella manifiesta, por ejemplo, en esta infancia espiritual, un gran amor a los sacerdotes, ¿verdad? Porque son los Cristos en la tierra. Es una tontería, pero cuando los niños pequeños admiran enormemente cosas, ¿verdad? Así desorbitadamente. Pues la infancia espiritual es también esto, ¿no? Admirar pues a los más grandes en la tierra, ¿no? Que para Jesucristo son los sacerdotes, no por mérito nuestro, sino precisamente por lo que somos cuando celebramos la misa o cuando confesamos. Entonces ella cuenta cómo, a pesar de ver a sacerdotes malos, tibios y todo, que eso en vez de escandalizarla, le llevaba a rezar más por ellos, pidiendo que realmente viviesen bien su sacerdocio.
como veis, nunca hay queja. Uno ve escándalo y en vez de queja, tengo que rezar más por ellos, ¿no? Tengo que cuidarles más. Vamos a ver otro pequeño detalle que solo un alma de infancia espiritual es capaz de reconocer. El día de su toma de hábito. Ella ya ha entrado de monja, y entonces sabéis que pues al cabo de un tiempo ya toman el hábito y luego ya hacen la profesión de los votos. Entonces, el día de su toma de hábito, ella, como cualquier mujer el día de su boda, ¿no? Tiene ciertos, ¿verdad?, deseos para el día de la boda, ¿no? Pues ella tenía un deseo para el día de su toma de hábito y es ni más ni menos que nevase. Porque a ella le encantaba ver todo lleno de, ¿no?, la blancura, ver todo preciosísimo, como las flores del campo, le encantaba. Entonces le había pedido al Señor, oye, ojalá que el día de mi toma de hábito nieve. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que la noche previa a su toma de hábito estaba lloviendo y temperatura como la de hoy, ¿no?, normal y corriente. Entonces la pobre dijo, bueno, el Señor no me lo ha concedido, este detalle que le he pedido, pero no pasa nada, voy alegre mañana. Hizo la toma de hábito y después de la toma de hábito, cuando entró ya en la clausura, dice que se puso a llorar de alegría porque miró el claustro y vio que estaba todo lleno de nieve y que en Lisieux, en su zona, dijeron que eso había sido un milagro, porque eso nunca había ocurrido en esas fechas, en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues un pequeño detalle que para cualquier otro pasa desapercibido y ella, en cambio, años después, sigue guardándolo en su corazón, como un detalle de mi amado hacia su amada el día de su boda, ¿no?, el día de la toma de hábito. Por lo tanto, ella decía, si es mi día, el Señor me cuidará, ¿vale? Bueno, otro detalle en cambio, ¿vale? Pasan los años, toma de hábito y luego llega el año de noviciado, donde después de un año de noviciado haces la profesión temporal. Entonces ella creía que, como cualquier otra monja, después de un año recibiría la profesión temporal. ¿Y qué ocurre? Que la superiora se lo rechaza y dice, te va a tocar esperar. ¿Os acordáis, no? No hay queja. Vamos a ver cómo ella percibe este mazazo que le dan en su vida. Al terminar mi año de noviciado, nuestra maestra me dijo que ni soñara en pedir la profesión, pues con toda seguridad el superior rechazaría mi petición. Tuve que esperar 8 meses más. En un primer momento se me hizo muy difícil aceptar ese gran sacrificio, pero pronto se hizo la luz en mi alma. Estaba meditando aquellos días los fundamentos de la vida espiritual del padre Surín. Un día, durante la oración, comprendí que mi deseo tan intenso de hacer la profesión iba mezclado con un gran amor propio. Si me había entregado a Jesús para agradarle y consolarle, no debía obligarle a hacer mi voluntad en lugar de la suya. Comprendí también que una prometida debería estar engalanada para el día de sus bodas y que yo no había hecho nada para ello. Y entonces le dije a Jesús, Dios mío, esta es una oración entre comillas que hizo, Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos, esperaré todo el tiempo que quieras. Lo único que deseo es mi unión contigo no se vea diferida por mi culpa. Por eso voy a poner todo mi empeño en prepararme un hermoso vestido, recamado de piedras preciosas. Cuando tú creas que ya está lo suficientemente rico y adornado, estoy segura de que ni todas las criaturas juntas podrán impedirte bajar hasta mí para unirme a ti para siempre, amado mío. Entonces veis eso, ¿no? Que en una contradicción, en vez de quejarse, ponerse triste, voy a rezarlo. Voy a ver cómo Dios me da luz para este aspecto, ¿no? Esto es lo importante, porque estamos como intentando cómo podemos rezar como con infancia espiritual. Pues veis que es esto, lo que me duele, lo que me queja, lleva a la oración, para que el Señor le dé una vuelta, ¿vale? Fijaos, otro acto de la confianza que ella tenía en Dios, ¿vale? El día previo a por fin su profesión, de repente el demonio la tienta con unas dudas infinitas de que no tienes vocación, de que esto no es lo tuyo, de que en el fondo esto lo estás haciendo por ti misma, ¿no? Un montón de dudas el día previo a su profesión solemne, donde estaba preparándose durante tantos años. ¿Qué hizo ella? Pues como hace un niño pequeño. ¿Qué hace un niño pequeño? Va a sus padres
y le confiesa sus miedos. Oye, que no puedo dormir, oye, que no puedo tal. Pues ¿qué hizo ella? El día previo se acercó a la superiora y le dijo: estoy teniendo todas estas dudas. El día antes, imaginaos, el día antes de tu boda, ¿no? Ir a tu novia y decirle: tengo dudas de que nos casamos, ¿no? Y la superiora le dio paz, le dio tranquilidad, y dice que después de soltárselo a la superiora, volvió a su celda llena de alegría porque se habían esfumado todas las dudas. ¿Veis? La confianza. Ella no duda, dice: a lo mejor me echan del convento, me da igual, yo quiero ser fiel a Dios y creo que Dios me está pidiendo que haga esto. ¿Vale? Confianza absoluta en Él. Bueno, vamos a seguir viendo otro, ¿vale? Este es un pasaje muy conocido de ella, la vocación al amor. ¿Os acordáis, no? Entonces, os lo voy a leer porque si hablamos de Santa Teresa de Jesús, este pasaje es el que siempre se habla, ¿vale? Pues os lo digo. ¿Os acordáis que una de las características de las claves es el amor en las cosas pequeñas? Por eso tiene tanto sentido esto que os voy a leer. Ciertamente, estos tres privilegios son la esencia de mi vocación: carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mi interior otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. En una palabra, siento la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas hazañas. Como estos mis deseos me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta, y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles, o profetas, o doctores, que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos ni me daba la paz. Seguí leyendo sin desanimarme, y esta frase me reconfortó: ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor, y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Podía por fin descansar. Al mirar el cuerpo místico de la Iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Entonces, este pasaje tan conocido, si os fijáis, se da en el contexto de la oración, que tenía muchas dudas y que llevó a la oración esos capítulos de San Pablo, hasta descubrir esto. Bueno, vamos a ver más pasajes. Vamos a ver el modo sobrenatural que ella tuvo de vivir una enfermedad. Una vez más, ¿no? No hay quejas, hay que ver como algo, una desgracia que ocurre, el modo sobrenatural de mirarlo. Pues vamos a ver cómo ella, su gran enfermedad, ella murió con 24 años, murió muy joven. Entonces vamos a ver qué le ocurrió. Dice ella: el año pasado Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma, lo que os dije, ¿no? Por fin pudo hacer esos ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Sin embargo, el Viernes Santo, esto es muy importante el día, Viernes Santo, el día de la muerte de Jesús, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo. Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello. Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volví a nuestra celda. Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada, cuando sentí como un flujo que subía,
que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sintió inundada de gozo. Sin embargo, como nuestra lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana, pude comprobar que no me había equivocado, y mi alma se llenó de una enorme alegría. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del esposo. Fijaos qué modo de relatar el comienzo de una enfermedad grandísima, ¿no? Fue una enorme alegría, ¿verdad? Pues como veis, la infancia espiritual es esto, es de todo saber encontrarme con mi esposo, saber descubrir al Señor. Ahora os voy a explicar algunos pasajes, algunos ejemplos de la caridad, ¿vale? Porque si hablamos de amor en lo pequeño, vamos a ver cómo ella vivía este amor en lo pequeño. Entonces ella, sabéis que era carmelita descalza, por lo tanto convivía con otras hermanas y siempre hay roces, cosas que nos cuestan. Entonces vamos a leer un pasaje donde ocurre lo siguiente. Ella renuncia, le llama a la superiora, a ver si podéis atender a alguien que llega al locutorio a hacer una cosa. Entonces a ella le apetecía muchísimo porque le estaba aburriendo la tertulia que estaban teniendo un montón. Entonces me apetece muchísimo hacerlo, pero como a mi hermana de al lado sé que también le apetece, voy a dejárselo a ella. Entonces para dejárselo lo que hizo fue empezar a vestirse lentamente, ¿no? A desvestirse, porque estaban haciendo una cosa, ¿no? A desvestirse. Y entonces, claro, perdió y ganó su hermana. Y entonces su hermana fue la que fue al locutorio. Y entonces el resto de monjas la miraron y dijeron, claro, si es que pobre, eres tan lenta que claro, estas cosas te pasan por hacer las cosas lentas, ¿no? La próxima vez. Y entonces, claro, ella en su interior dijo, os lo voy a leer, lo que dijo, porque es tan sobrenatural. Toda la comunidad, a no dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural. Pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de los demás. Ahora explica el porqué. Eso mismo me impide tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, pues razón así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, lo mismo pueden engañarse tomando por virtud lo que solo es imperfección. Entonces les digo con San Pablo, para mí lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano, ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgada, quiero tener siempre pensamientos caritativos, pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán. Entonces, por si acaso, lo explico, que no sé si se ha comprendido bien. Este pasaje es muy importante. Ella fingió ser torpe para que su hermana pudiese disfrutar, ¿no?, de ir al locutorio. Y entonces las hermanas de comunidad, ¿qué vieron? Simplemente que era muy torpe y no vieron el gran acto de caridad que había hecho. Solo lo vio ella. Por eso ella dice, fíjate, si me dejo llevar por lo que la gente piensa de mí, donde vean una imperfección, ser torpe, en el fondo hay una gran perfección, que es la caridad. Y a lo mejor a mí me pasa que cuando vea en otra hermana mía una gran perfección, resulta que lo que hay es una gran imperfección. Por eso ella dijo, a partir de entonces, ni juzgué a nadie, ni permití serme juzgada, ¿no?, o llevarme por lo que los demás piensan de mí, ¿vale? Luego, otra cosa que le pasó muy importante en esta caridad. Yo no sé si os ayuda que os lea los textos o que os los explique yo. ¿Qué preferís? ¿Nadie se pronuncia? Pues vale, sigo haciendo lo que me apetezca entonces. Vale. Bueno, había una monja que a la pobre le resultaba dificilísimo tratarla, ¿no? Porque como veis, la infancia espiritual no es ser perfectos, es todo lo contrario. Reconocer que soy muy imperfecto, que todo me cuesta muchísimo, que todo tal, ¿no? Que el desvestirme es un gran esfuerzo para mí, ¿no? O sea, qué tonterías.
hechas con gran amor no son tonterías, ¿no? Pues bueno, había una hermana que le costaba muchísimo. Y entonces ella dijo, pues ahí está el Señor. Voy a intentar tratarla con caridad. Y entonces ella dice, porque la caridad no es cuestión de sentimientos, sino de obras, ¿no? Y entonces intentaba continuamente cuidarla, ¿no? Os lo voy a leer. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Para que veáis, ¿no? No era perfecta. Sin embargo, es una santa religiosa que debe ser sumamente agradable a Dios. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras, y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana, que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía, y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación. Con frecuencia también, fuera de la recreación, como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resulta agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras. ¿Querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, qué es lo que la atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la veo sonreír. Ay, lo que me atraía era Jesús, escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. Entonces, como veis, es un pasaje muy bonito que muestra la debilidad de Santa Teresa. Le costaba y en cambio sabía encontrar a Jesús. Bueno, ¿qué más? Luego ella también explica que le costaba muchísimo rezar el rosario sin distraerle, eso yo os lo contaba antes. También explica que le costaba muchas veces rezar, que no sabía de qué hablarle con Jesús, que estaba seca en la oración. Y dice, cuando esto me ocurría, pues cogía una Ave María y lo paladeaba tranquilamente. Cogía un Padre Nuestro y lo recitaba lentamente. Y eso me ayudaba a volverme a meter en Dios, ¿vale? Entonces, como veis, todo le ayuda. Otro ejemplo, ¿vale? Donde ella hace un símil, como ella tuvo esta enfermedad tan grave, ella necesitaba ser cuidada, pues también eso, el vivirlo, le ayudó a descubrir un nuevo prisma con el que vivir la caridad, con el que descubrir cómo Dios ama a todos. Os lo voy a leer. He observado que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hacen favores sin que los pidan. En una palabra, estas almas tan capaces de soportar faltas de consideración o de delicadeza, se ven rodeadas del afecto de todas. A ellas puede aplicarse esta frase de nuestro Padre San Juan de la Cruz: cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin ir tras ello. Os explico, ¿no? Las almas perfectas son siempre objeto de amor, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con las almas imperfectas, con las que nos cuesta, con las que tal, ¿no? Dice ella, por el contrario, las almas imperfectas no se las busca. Se las trata ciertamente conforme a las reglas de educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Al decir almas imperfectas, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues ni las más santas serán perfectas hasta que lleguen al cielo. Quiero decir faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, cosas todas que no hacen la vida muy agradable. Sé muy bien
que estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación. Pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y de tratar de aliviarme, aunque siguiera enferma toda mi vida. Y esta es la conclusión que yo saco. En la recreación debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan muchas veces para alegrar a un alma triste. ¿Vale? Entonces, como veis, sufre una enfermedad y descubre esto, ¿no? Igual que a mí me cuidan, siendo la más enferma, pues esto es lo que yo tengo que hacer con las almas imperfectas. Bueno, como ya es casi la hora, os recito 2 ejemplos, ¿vale? Pero no os los leo, os los digo, ¿vale? Uno es que cuando iba a rezar había una monja que hacía unos ruidos así como que friccionaba los dientes, entonces ahí como horribles, que a ella le sacaban de quicio toda la oración, pero que nadie más se daba cuenta, solo ella, ¿no? Y entonces dice que le daban ganas de darse la vuelta y decirle, hermana, pare ya, ¿no? Pero dice, en vez de decirlo, yo me ponía a rezar, Señor, dame fuerzas, dame paciencia, dame tal, no sé qué, ¿no? Y decía, y conseguía que, lo dice con estas palabras, ¿no? Que de esos ruidos horribles, insoportables, conseguir sacar un concierto agradable a Dios. Fijaos qué cosa más bonita de algo tan pequeño como es eso, ¿no? Y otro último ejemplo que le pasaba era pues que tenía que a veces ir a la lavandería también a lavar la ropa, ¿no? Y entonces una vez con una hermana lavando, pues lo típico, ¿no? De vamos a doblar o lo que sea, y entonces que al doblarlo la otra hermana no se daba cuenta y ¡fas! Le mojaba toda la cara con la ropa sucia, es decir, con el agua sucia, ¿no? Y entonces decía que su primer gesto fue de apartarse y como decir, hermana, que me ha mojado, ¿no? Pero enseguida reaccionó y dijo, voy a ofrecérselo hasta el Señor. Y entonces dice que deseaba continuamente que le mojase la hermana, ¿no? Y decía, estos son el agua bendita que me está ayudando a acercarme a Dios. Entonces, como veis, esto es la infancia espiritual, ¿no? Es la pequeñez, todo con amor y confiando en Dios, ¿no? Y por eso, ¿cómo rezar con la infancia espiritual? Pues a veces llevando las pequeñas cosas, ¿no? De esa amiga mía que me molestó su conversación, esta persona desagradable, esto que el otro día el cura dijo, voy a intentar llevarlo a la oración, a ver si esto ocurre en mi vida, ¿no? Esto es el modo en que podemos rezar, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Paloma, cuéntanos. Por obediencia a sus superiores, justo, sí. Y solo cuando murió y empezaron un poquito más a leer ese texto junto con otras cartas que escribió también por obediencia, fue cuando descubrieron que era una gran santa. Porque todo esto que has hecho es precioso, pero en su convento no creían que fuese una gran santa. Creían que era una niña muy cursi, que enseguida se ponía a llorar, que no sé qué, muy sensiblona, ¿no? Y sin embargo, claro, descubrieron la gran vida interior que tenía, ¿no? Es la paradoja, a veces, de los santos. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿No? Pues nada, nos vemos en 2 martes y ya la última de este curso, que hablaremos sobre la reparación y el desagravio, que es un modo de rezar y además muy propio de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Pues nos ponemos en pie y acabamos nuestra oración. Fijaos, una cosa muy curiosa, los que ya habéis estado en este aula de formación de este año sabréis, cuando el catecismo dice una definición de la oración, la primera que aparece, cita a Santa Teresita del Niño Jesús, en Historia de un alma, que os lo leo y luego rezamos, ¿vale? Dice, esta es la definición que aparece, para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús,